Muy bien, ya estamos entonces con Enrique Valderrama. Vamos a... Enrique, muy buenos días. Buenos días, querido César. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, acá estamos pues de las 9 de la mañana conversando un poco sobre los temas coyunturales de la semana, de lo que viene ocurriendo en nuestro país, en nuestra región, acá en Lima provincias y sobre todo en nuestro querido, y me parece sumamente interesante lo que tú vienes planteando con respecto a estos cambios que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque si bien es cierto, somos muy pocos los que nos damos cuenta de que esta pandemia no es una crisis, sino es el fin de una era y el inicio de otra, ¿no? Y eso, cuando eso ocurre, definitivamente tenemos que rápidamente, como se dice, ponernos a tono, ponernos en la corriente, teorizar lo que hay que teorizar para que a partir de esa teoría podamos enrumbar el camino y podamos reenrumbar nuestro destino como país, como partido también, y sobre todo la población huachana que me está escuchando, la gente de la región Lima que nos sigue a través del Facebook, que tiene que entender que en el año 1929 asistimos a una ruptura como fue el crack del petróleo y trajo todo un cambio a nivel del mundo. Y esta pandemia hoy, este virus, el COVID, está trayendo exactamente lo mismo. Entonces hay una serie de, de nuevos agentes de cambio que estamos ahorita viviendo, pero que no lo estamos percibiendo, porque lamentablemente tenemos una prensa que no informa, sino que mal informa, ¿no? Y eso hace que la gente, que lamentablemente tampoco hacemos el ejercicio de pensar, de razonar, de hacer el ejercicio mental, ¿no? Y de formar nuestra propia opinión, nuestro propio criterio, para que a partir de ahí podamos conversar, podamos discernir, podamos debatir, porque a nosotros en el partido aprista, compañeros, nos han enseñado a debatir, ¿o no, compañero Enrique Valderrama? Querido César, en principio un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Creo pertinente señalar en principio que, tal como has mencionado, el crack del 29 marcó sin duda el siglo XX, hizo y generó una corriente muy potente de caída de gobiernos a lo largo y ancho del continente, de nuestro continente, y sin duda impulsó también en el mundo una serie de cambios muy importantes que algo tuvieron que ver sin duda con movimientos sociales que aparecieron y en ese momento no estaban en el radar. Considero que ahora el COVID-19 va a generar el mismo efecto o aún mayor. Cuando tú hablas de una caída de 10 puntos en el PBI, 8 puntos en el PBI anual por lo menos, eso significa, mira, cada punto del PBI aproximadamente podría calcularse alrededor de 450.000 personas que pueden entrar en la pobreza. Si tú multiplicas eso por 8 o por 10 en cualquier país, eso va a significar una crisis política de todas maneras. Y hablábamos de la media. Lamentablemente en el Perú es muy probable que la caída del PBI esté por los 18 o incluso por los 20 puntos. Algunos calculan recatadamente que va a ser 14, yo considero que va a ser cuando menos 18 o hasta más. Ya te imaginarás la hecatombe social y económica que eso va a significar en el país, que se va a empezar a sentir a partir de septiembre, ¿no? Vamos a decirlo, quiero complementar lo que mencionas, pero vamos a decirlo de otra manera. Para que un país, para que el Perú pueda, digamos, caminar, para que pueda su fuerza trabajadora, su fuerza laboral, su fuerza productiva, pueda caminar, pueda avanzar y pueda desarrollarse como país, requiere que el PBI crezca como mínimo 4%. 4% como mínimo. Imagínense ustedes, un poco quiero parafrasear el mensaje del compañero Enrique Valderrama, que nos dice, si vamos, yo también coincido contigo que van a ser 20 puntos. Si 20 puntos vamos a estar en rojo, imagínense ustedes el enorme hueco que vamos a tener en el tema económico. O sea, la crisis que se viene va a ser enorme. Pero no hay que asustar tampoco a la población en ese sentido. ¿Qué podemos hacer, Enrique? Cuéntanos un poco. Yo te he escuchado al respecto y tienes algunos planteamientos muy interesantes. Hay acá una cuestión fundamental. El contexto para entenderlo es clave, por eso lo mencioné. Me parece importante que la gente sepa que la gestión sanitaria en el país y la gestión de la economía y la previsión que ha podido tomar este gobierno
no ha sido la adecuada, en el plano de que en otros países va a haber una caída de 6, 8, 10, acá la caída va a ser por lo menos de 20. Pero a la vez quiero decir que donde algunos analistas y expertos supuestamente versan nuestra mayor debilidad, está nuestra mayor oportunidad, cuando ellos hablan justamente de la informalidad como una cuestión a perseguir, vamos a formalizar a la fuerza, y tenemos además a la SUNAT como un ente persecutorio de lo informal. Básicamente, si bien esto ha sido complicado en términos de bancarización y en términos de desarrollo de algunas políticas públicas de asistencia de parte del gobierno, es también nuestra principal oportunidad para salir un poco más rápido de la crisis. Finalmente considero que la agenda social va a verse marcada fundamentalmente por el tema del empleo, es decir, esto va a generar que alrededor de 6 millones de peruanos pierdan el empleo. Por lo tanto, todo lo que hagamos nosotros de cara a los siguientes meses, luego de que el señor Vizcarra deje Palacio de Gobierno, es decir, los que proponemos una agenda social para la discusión en la campaña del año 2021, tenemos que ir hacia la articulación de un programa de cambio social que pueda generar la posibilidad de producir en el país cuando menos 5 o 6 millones de puestos de trabajo en los próximos 60 meses a partir de julio del año 2021. Y esto lo vamos a tener de varias formas. Primero, evidentemente, tiene que haber un consenso sobre grandes proyectos de construcción, que me parece eso importante, ya lo hemos dicho ya, lo he escrito innumerables veces, y se lo digo también a tu audiencia. Importante sería que podamos consensuar 10 megaproyectos a nivel nacional, donde todos estemos de acuerdo que tenemos que impulsarlo en los próximos años. Uno, definitivamente, por ejemplo, el Enrique, tren de la costa, fundamental, ahí ¿no? está, por ejemplo, el tren de la La longitudinal de la sierra es importante, las hidrovías que podemos hacer en la Amazonía, y aparte los que implican sin duda un gran despliegue en macroregiones, Majo-Siguas 2, por ejemplo, Olmos 3, el túnel de Ticlio. Yo creo que 10 megaproyectos tienen que ser prioridad uno, pero esto tarda todavía, como tú bien conoces, un par de años en su estructuración, es decir, no es algo que va a dar empleo inmediatamente. Por lo tanto, lo que yo propongo en términos solamente de la construcción es que nosotros vayamos a cuadruplicar la cantidad de vivienda social que impulsa el Estado a través de techo propio, por ejemplo. Usualmente se dan 60.000 o 80.000 al año, pero podríamos subir rápidamente eso por 4 veces solamente con una decisión política. En segundo lugar, reimpulsar algunos proyectos importantes también de esta naturaleza, Piso Digno, por ejemplo, y instalar rápidamente un programa agresivo a nivel nacional de pistas y veredas, que ya lo había propuesto el APRA hace algunos años. Mira, yo he estado en 50 provincias del país, ciudades importantes, he visto directamente cómo sus distritos importantes, estas ciudades importantes, faltan todavía pavimentar, faltan todavía veredas, es realmente increíble. Si nosotros tuviéramos un programa agresivo con 1.500 millones de soles, por ejemplo, destinados solamente a pistas y veredas, yo creo que podríamos dar un impulso grande, más piso digno, más techo propio, solamente en el esquema de construcción, un impulso rápido de empleo, solamente en ese tema. Y luego, evidentemente, nosotros necesitamos que el Estado asuma algo fundamental, y en esto seguramente tú tienes también mucho que decir. Yo creo que el Estado debe quintuplicar la cantidad de productos y volumen y inversión que realiza sistemáticamente a la microempresa en el Perú, 5 veces más. Nosotros la cantidad de exportaciones que hubo durante el gobierno del APRA es más o menos 3 veces mayor a la que hay ahora de parte de las pymes, perdón, 30% menos. Y se le compra mucho menos que lo que se le compraba durante el gobierno del APRA. ¿Por qué la cantidad que se le compra ahora no la multiplicamos por 5? Uniformes, EPPs, incluso te diría todo lo que podamos tener de parte de requerimientos del Estado, orientarlo fundamentalmente a las pymes. Pero aquí básicamente se les persigue, como ha ocurrido, por ejemplo, en Gamarra, lo cual me parece vergonzoso, ¿no? Yo creo que a partir de esto, más lo que viene, que es la estructuración de la agenda social, yo creo que es algo fundamental para el empleo. Todas las demandas de parte, por ejemplo, de los gremios agrarios, tienen que ser atendidas y han sido absolutamente desatendidas, no solamente por el gobierno central en general, que es quien las tiene que atender, sino fundamentalmente también
por la mirada de la prensa. Tú estarás enterado que hay, por ejemplo, o han existido múltiples paros agrarios, agrícolas, a los cuales la prensa de Lima no les ha dado casi cobertura y han sido paros bastante importantes, donde han básicamente bloqueado carreteras, ha habido incluso escenarios de relativa violencia y nadie en la Esta prensa semana, limeña ha informado de eso. Enrique, esta semana ha habido acá en Lima también un gran paro de trabajadores de salud, ¿no? Y nadie se enteró. No, me parece que eso es fundamental y por eso espacios como el tuyo creo que son importantes para dar a conocer justamente los reclamos justos de la población y la agenda social a la que yo llamo que está actualmente irresuelta y que tiene sin duda que estructurarse de una mejor manera para poder atender este tema. Hay varios sectores. Una de las cosas que me parecen fundamentales e importantes también es entrar en un esquema de normalización o formalización popular. Es decir, seguramente muchos de los que nos escuchan, porque en la región hay también bastante minería, se recordarán de la gran idea que tuvo Humala de la formalización minera, que supuestamente iba a ser beneficiosa para los pequeños mineros, y solamente se terminaron formalizando 7 pequeñas mineras. Por lo tanto, fracasado. Creo que un nuevo esquema de formalización minera o de normalización minera es fundamental. Estamos hablando de 500.000 personas, 500.000 familias que giran alrededor de este tema, solamente el tema de la minería. Y yo te digo algo, porque a veces la mirada de la gran minería también nos hace perder de vista que la pequeña minería sumada, los informales que le llaman, probablemente estén ahora extrayendo más mineral que la gran minería. Es muy probable. Dicen que están 40-60, pero yo creo que están 40-60, pero al revés, a favor de la pequeña minería. Lo que pasa es que hay un subregistro muy grande ahí también. Sí. Yo creo que si nosotros vamos a un esquema de formalización, lograremos también ahí tener la posibilidad de que ellos crezcan generando más empleo. Pero sin duda para mí el tema del agro es básico, porque tú sabes que el impacto por metro cuadrado de empleo que tiene la agricultura es mucho más potente que lo que puede tener pues la minería, a pesar de las divisas y otro tipo de cosas. Pero ahora lo que necesitamos es empleo, eso es algo fundamental, por eso el agro impacta a 7 millones básicos. Enrique, mencionabas algo importante y creo que lo que has dicho es la forma que debería ser el próximo gobierno, porque yo creo que este gobierno ya no le veo un atisbo de que quiera hacer algo, porque por ejemplo teníamos pues el tema, sin ir muy lejos, porque tú sabes que todos estos emprendimientos, estos grandes proyectos, megaproyectos, van a requerir pues primero que sean perfil, que se conviertan en expediente técnico, y eso lleva un tiempo, ¿no? Por lo menos de 18 a 24 meses. Cuando menos. Ahora, pero son 2 años, ¿no? O sea, 2 años que nos va a costar hacer todo este expediente para empezar la mega construcción. Pero yo te hago una pregunta, y esto pasa porque el día de ayer, o en esta semana, el señor Vicente Ceballos ha sido nombrado como representante del Perú en la ONU, y tú piensas que el 2021 este gobierno realmente se va a ir, porque si de quedarse este gobierno vamos a tener este problema que estamos conversando, se va a agravar, pero por 5, Rick. Mira, yo considero que está en marcha un plan de continuidad. Creo que Vizcarra no quiere dejar el poder, o cuando menos quiere dejárselo a alguien que él sepa que podría avalar cualquier tipo de protección judicial, sobre todo él está bastante preocupado, él tiene 50 causas o investigaciones fiscales en Moquegua, tiene el tema Chinchero, y estoy seguro que él no va a dejar el poder sin haberse asegurado limpiar el camino de sus problemas en la fiscalía. Ya lo tiene más o menos allanado, tiene a Chávarri, que era su enemigo, suspendido. El día de ayer lo han suspendido, la Junta Nacional de Justicia lo había suspendido 6 meses, pero judicialmente ahora lo han suspendido por 18 meses. Por lo tanto, lo tiene fuera de combate, y su control de la fiscalía sin duda está avanzando. Él tiene todavía una mayoría importante que lo puede respaldar desde el Tribunal Constitucional. Por eso creo que es fundamental, para evitar el plan de continuidad, y que este Congreso muestre sin duda una señal de valentía y de realmente estar no alineado con los objetivos de Vizcarra, que el Congreso escoja de una vez por todas a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso daría una señal a todos que estamos hablando de una... Ya tienen 2 años fuera del tiempo, ¿no?
que tienen ya 2 años de mandato vencido y que han tomado decisiones importantes y fundamentales. Yo creo que una de ellas, por ejemplo, ha sido el tema del aval prácticamente al golpe de Estado que se realizó el 30 de septiembre. Yo creo que ellos han cometido ahí un acto gravísimo que sin duda la historia va a terminar juzgando, porque algunos piensan que este tipo de control de parte del poder es eterno, y la verdad que nada dura para siempre, ¿no? Es algo que finalmente termina pasando, sobre todo cuando no hay un proyecto detrás. Es decir, Vizcarra es un títere de las circunstancias, es un títere de su propia desesperación, por lo que él tarde o temprano va a terminar saliendo del poder, y tarde o temprano la gente que ha colaborado con hacer todos estos estropicios va a terminar pagando sus culpas. Yo te digo algo, Fujimori llegó a ser mucho más poderoso que él, llegó a concentrar las cosas de una manera mucho más importante, tenía sin duda un respaldo mucho más abierto de las Fuerzas Armadas, tenía a la prensa aún más parametrada, tenía a Montesinos, y tenía una serie de circunstancias que no se están dando en este momento. Y tenía fundamentalmente dos cosas que logró instalar en el inconsciente colectivo: que había frenado al terrorismo y que había mejorado la economía. Vizcarra tiene más bien sobre sus hombros casi 70.000 muertos. Por lo tanto, yo no creo que esto vaya para bien. Lo que sí creo es que hay un plan de suspender las elecciones. Digo lo anterior porque yo creo que él quería reelegirse, quería ganar en las urnas. Pero creo que ya se está dando cuenta con las encuestas que mandará a hacer, que por lo menos él tiene ya menos de 40, tiene de todas maneras. CIT le acaba de sacar 38, a pesar que sus encuestas favoritas le sacan más de 60, ¿no? Pero él no tiene más, no llega a 40 ni siquiera. Y esto va para peor, no va para mejor. Porque recién los efectos del golpe económico fuerte se van a empezar a sentir a partir de septiembre o octubre en adelante. Con lo cual, yo creo que él ya no va a tener posibilidades de pensar en una reelección por voto popular. Va a tener que agravar las circunstancias, decir que la pandemia está aún más fuera de control y que es imposible pensar en unas elecciones en abril porque el voto electrónico no llega a todo el Perú, y porque es una locura realizar aglomeraciones, ¿no? En pleno COVID. Por lo tanto, hay que suspender las elecciones de acuerdo con el Congreso, que probablemente 12 meses. A los señores congresistas seguramente no tendrán mucho problema en también quedarse 12 meses más, ¿no? Y a partir de ahí verá cómo organiza una salida mucho más estudiada, dejando a un títere, pues, ¿no? O una marioneta. Como él, otra marioneta como él. Bueno, Bueno, porque creo que ahora hay una marioneta en el MEP, ¿no? claro, La claro que sí. marioneta de los oligopolios. Así es, así es. Y Enrique, y mira, es verdad lo que tú mencionas, lamentablemente en este país no se ha priorizado el empleo productivo, no se ha priorizado la base energética del país, no se ha priorizado las grandes mega obras, y creo que su gran obra de Vizcarra ha sido pues los 70.000 muertos del COVID, ¿no? Porque creo que esa es la cifra que hoy podemos ostentar. Tenemos alrededor de 600, creo que 600 muertos por millón de habitantes, que nos catapultan en el primer lugar, como si fuera algo que tendríamos que ostentar, pero que lamentablemente somos el peor país que ha llevado esta pandemia. ¿Y por qué crees tú que realmente estamos en el primer lugar en Latinoamérica y que también en el mundo de esta mala forma de gestionar la crisis? ¿Qué cosa Mira, pasa con el gobierno? han habido varios factores. Creo que es importante que tu audiencia entienda que cuando él declara aislamiento social el 17 de marzo, era realmente tarde. ¿Por qué lo digo? Porque informes oficiales dan cuenta de un grupo de ciudadanos chinos sospechosos ya del COVID hacia el 24 de enero. 24 de enero. Hablo de un tiempo muy, muy grande. Claro, Estamos hablando de que ya más el MINSA empezó a elaborar algún tipo de plan ya hacia fin de enero al que nadie hizo caso, hasta que por fin, recién en marzo, ellos confirman el primer confirmado ya con COVID, que es este piloto, que en verdad estuvo contagiando ya, porque ingresó el 25 de febrero, más o menos. A lo que voy es que la pandemia tiene aquí desde por lo menos enero, y empezó a avanzar desde enero, primer punto. Es decir, cuando él empezó a decir que había que aislar a la gente que tenía COVID, esto ya era realmente relativamente tarde. Y la estrategia que utilizó para aislarlos justamente, es decir, las pruebas serológicas,
fue otra tragedia, otro error terrible que incurrió su gestión. Por lo tanto, no hubo prevención desde el punto de vista sanitario. Y quiero que esto se entienda bastante bien, porque a veces la gente dice, bueno, Vizcarra no tenía pues idea de lo que estaba pasando. Eso no es tan cierto. Vizcarra tenía una ventaja respecto al resto del mundo. Él había viajado prácticamente en el futuro. Él veía lo que estaba pasando en España, pudo ver lo que estuvo pasando en Italia, vio que este tema venía de China. Y al día 70, recuerdo más o menos, del estado de aislamiento social, sale y dice que va a poner especial énfasis en los mercados. Y me parece algo absurdo y ridículo decirlo en el día 70, pues todos los informes oficiales dan cuenta que este mal ha venido justamente de un mercado en China, en Wuhan. Es decir, lo primero que debe haber preparado desde que empezó este tema, desde que empezó ya en Europa a hacerse agresivo, debió empezar a preparar todos los mercados. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Tacna. Tacna hizo una prevención importante alrededor de los mercados y pudo contener el inicio de la pandemia. Lamentablemente, luego, como todas las regiones, fueron desbordadas por la gente que se trasladó desde Lima, sin duda, y que Vizcarra también, dicho sea de paso, no tuvo ninguna prevención respecto a eso, es decir, un desconocimiento total de la realidad social del país. Entonces creo que eso es un punto importante que marca la falta de prevención, de preparación. Nosotros pedíamos, desde inicios de febrero, más o menos, o mediados de febrero, pedíamos que el presidente ya se ponga sobre la tarea de instalar 1.500 camas UCI. Era algo importante de hacer. Yo siempre pensé que nuestro problema iba a radicar fundamentalmente en las unidades de cuidados intensivos, como, bueno, cualquier país, digamos, ubicado en el rango medio, ¿no? No somos Alemania para no tener problemas con eso, incluso España e Italia, que son países desarrollados, lo tuvieron, pero nunca pensé que nuestro problema iba a ser por el oxígeno, lo cual me parece una locura. Es decir, ¿cuánto costaba en enero o en febrero poner plantas de oxígeno por todos lados? Para el Estado eso era nada. Y nadie hizo absolutamente nada, y hasta ahora en determinados puntos la gente sigue falleciendo por falta de oxígeno. No hablo ni siquiera de camas UCI, que sería, digamos, lo entendible, ¿no? Hablo de oxígeno, hablo de cuestiones básicas y fundamentales. En segundo lugar, luego de la falta de prevención, la falta de entender básicamente que en la salud lo que era importante para evitar que haya una aglomeración fuerte en los hospitales era fortalecer el nivel de atención primario, lo cual no se hizo, al contrario, incluso se da cuenta de que se cerraron 8.000 postas a nivel nacional, eso es un crimen. Por lo tanto, creo que esta gestión, con voluntad o sin ella, lo que ha organizado en el país ha sido básicamente un genocidio. Porque básicamente el número de fallecidos que tenemos son producto de los errores que ha tenido esta administración, de sus desaciertos, su falta de atención y sin duda también algunas cosas que premeditadamente y torpemente implementaron, como por ejemplo el hecho de que tú no puedas ir en transporte privado las primeras semanas, no podías salir en tu auto y te obligaban a ir en transporte público a contagiarte aún más. Vi un documental de especialistas donde hablaban de las tres zonas que había que evitar de leve, medio moderado y grave respecto al peligro de contagio. ¿Y sabes cuál era lo más grave? Lo más grave era el transporte público. Y es lo que hicieron sistemáticamente aquí. Es decir, aglomeraron los mercados con este tema de un día salen hombres, un día salen mujeres, y luego dijeron que todo el mundo vaya en transporte público para que no usen su auto privado. O sea, en un tu acto, casa, un acto de maldad. sí, en tu casa tú podías estar con tu familia, pero no podías subir a tu carro con tu familia para ir a trasladarte, ¿no? Donde realmente estar en tu propio automóvil es una forma más segura de evitar algún contagio, ¿no? Sí, efectivamente, Enrique, creo que nos estás poniendo en perspectiva y también recordando, porque todas estas cosas lo hemos dicho en su momento, la sumatoria de errores que se ha cometido en este gobierno y que lamentablemente la prensa no dice nada, Enrique. ¿Por qué la prensa hace mutis de todo esto? Porque yo estoy convencido que si fuese un gobierno aprista, ya nos hubieran vacado, y estoy convencido, no hubieran hecho 1.000 marchas, ya estuviéramos como hubiéramos sido los apestados de este gobierno, pero no pasa eso. ¿Por qué, Enrique? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que si hubiéramos estado en el gobierno, hubiéramos manejado mejor la crisis, sin duda. Fíjese. Pero yo considero que hay una dependencia excesiva, prácticamente determinante,
de parte del esquema privado mediático respecto a la pauta publicitaria. Eso es algo fundamental. Es obvio que algunas de las empresas de los grupos mediáticos, por no decir todas grandes, no podrían sobrevivir sin la pauta publicitaria. Por eso yo he planteado una cosa que me parece importante, y es rescatar... Enrique, disculpa que te corte y antes que sigas con tu tema que me parece interesante. Y ahí lo demuestra cuando el compañero Mauricio Mulder saca la ley, bueno, la famosa ley Mulder, donde controla el tema del gasto público para las pautas publicitarias, ¿no? Y vimos cómo estos grandes medios comenzaron a entrar en crisis, ¿no? Porque si nosotros revisábamos su balance del mes, estaban en rojo, ¿no? Y obligaron prácticamente al Tribunal Constitucional a abolir esta ley, ¿no? Es bastante curioso porque, digamos, parte de la crisis que ellos, de la agudización de la crisis que ellos han tenido, ha sido producto de esos 3-4 meses con la ley Mulder encima, ¿no? Yo creo que eso sin duda les está pesando, y eso marca también, lamentablemente, una perspectiva antiaprista en la forma como actúan, ¿no? Así es. Están todavía con este tema. Pero yo quiero rescatar algo, me parece importante, y lo quiero decir aquí, que es justamente un espacio de esa naturaleza. ¿Cuánto se le da a la prensa regional, finalmente, de apoyo de parte del Estado en pauta publicitaria respecto a lo que se le da a los grandes grupos? Yo creo que ahí hay que pensar mucho en eso. Se ha concentrado toda la energía en los grandes medios limeños por su cobertura y por su apoyo, sin duda, decidido al régimen. Incondicional. Pero yo veo que en Arequipa, en Lima Provincias, en Cusco, en Apurímac, en Ancash, existen espacios regionales mediáticos que son más vistos que la prensa nacional, y que sin duda ahí el Estado no coloca ninguna pauta. ¿Y cuál es el criterio entonces comercial, supuestamente, para la administración de estas pautas? Yo considero que debemos ir a un esquema... Dime. Enrique, ahora que lo mencionas, hay muchos amigos, comunicadores sociales, periodistas, que están en crisis porque han dejado de elaborar, hay un montón. Son muy pocos los que están ahorita laborando en el tema de la prensa, y lo que tú lo dices con un ojo muy acuicioso es verdad, ¿no? Aquí en Lima Provincias hay muchos desempleados, ex comunicadores, y ahora ya han optado por otro emprendimiento, porque el peruano es así, ¿no? El peruano no se muere de hambre, el peruano deja de hacer una cosa y ahora emprende otra cosa para seguir viviendo. Pero lo que tú has dicho es una gran verdad. En las regiones... Somos el pueblo elegido que camina por un desierto. Sí. 40 años, pero llegaremos a la tierra prometida. O sea, el emprendedor peruano, básicamente es de la historia, el emprendedor peruano que emigró a Lima, ¿no? Porque ¿qué tenía? Tenía solamente arenal. Y mira lo que ha construido. Por eso yo creo que nos podemos recuperar, que tenemos que tener optimismo y liberar las fuerzas productivas del Perú. Eso es lo fundamental. Si nosotros liberamos las fuerzas productivas del Perú del asedio que tiene el Estado sobre ellas, yo te garantizo que la recuperación no va a ser en 15 años, como dicen, o en 12 años. Yo creo que podemos salir de esto en 6, 7 años, sin duda, pero liberando la fuerza productiva del emprendedor peruano. Coincidimos en ese punto. Algo que no quiero dejarlo en el aire. Por favor. Yo considero que tenemos que ir a un esquema de austeridad estatal, básicamente restringiendo al 15% el promedio de lo que se ha invertido en los últimos 10 o 5 años en consultorías que el Estado contrata y en publicidad estatal. Y ese 15% sobrante tiene que ser distribuido equitativamente con la prensa regional. Creo que ese es el esquema más justo que deberíamos tener en el país. Y eso hay que tratar de impulsarlo en el siguiente Congreso, y ojalá que el siguiente Parlamento tenga una bancada aprista que pueda plantear estas cosas, que me parece importante, en consenso con la prensa regional, que creo que es básico y fundamental. Claro que sí, efectivamente, como mencionas, el peruano es emprendedor por naturaleza, ¿no? Y más bien, nosotros, por ejemplo, tenemos si bien es cierto, el compañero Garrido Leca habla de la nueva normalización, pero nosotros acuñamos, más bien complementamos, de que más bien a quien tenemos que formalizar no es al informal, sino al Estado, porque el Estado es el informal, Enrique. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la ley de la seguridad y salud en el trabajo, que a todas las empresas les obliga, sí o sí, a que cumple, y si no le cae la multa. Pero tú volteas y miras en el Estado, ¿cuántos ministerios?
Es el Sí, primer infractor, el claro, primer infractor. Y no le cae obviamente. ni una multa. ¿Ya? O sea, el que se tiene que formalizar es el Estado, no el emprendedor. Te pongo otra, el famoso CAS. ¿Por qué crearon el CAS? Para evadir el tema de la CTS y algunos beneficios laborales para el funcionario público. Entonces ellos normalizaron su CAS, la ley CAS. Pero si eso hiciera el privado, le cae su multa también, ¿no? Entonces, el Estado es el persecutor, el Estado es el enemigo, el Estado es el que interfiere. Cuando tú dices, efectivamente, Totalmente. hay que liberar las fuerzas productivas, creo que tienes toda la razón en ese Y sentido. hay que ir hacia un esquema en el cual, sin despedir a nadie, nosotros podamos ir a una simplificación del tamaño del Estado. Es decir, yo creo que debemos ir a una reducción ministerial de 19 ministerios, me parece que son ahora. Podemos tranquilamente tener una estructura estatal de 12 o de 10 ministerios y utilizar a toda la gente en funciones mixtas y de esa manera reducir la cantidad que se invierte en consultorías externas. Hay mucha gente en el Estado que no está adecuadamente orientada a producir básicamente las cosas que se necesitan. Yo creo que si nosotros hacemos una reingeniería, tranquilamente podemos reducir la inversión en consultorías, a la vez usando a la gente en un esquema de fusión ministerial, sin duda. Por eso planteo no despedir a nadie, pero sí simplificar de alguna forma, primero, todos los trámites que se exigen. Nosotros creo y planteo para que el APRA tome como bandera en la construcción de esta agenda social desde el punto de vista del paraguas normativo, que se forme una comisión mixta del siguiente ejecutivo, porque este gobierno no esperó nada, entre el ejecutivo y el parlamento que venga para una simplificación de los trámites relativos a la inversión. No solamente a la gran inversión, sino también a la microinversión, es decir, desde los emprendedores hasta los que vienen a poner aquí una mina o una petroquímica o lo que fuese. Si nosotros logramos hacer una simplificación normativa, es decir, que el Congreso por su lado elimine sin duda algunas normas que dificultan la inversión y sobre todo que el Estado elimine la mitad de los reglamentos engorrosos que tiene para imposibilitar la inversión, yo te garantizo que el Perú nuevamente va a ser atractivo para los capitales. Sin duda, lo primero es que Vizcarra no esté en el poder, porque con gente como Ceballos, gente como el mismo Vizcarra, gente como Zamora, gente que habla las cosas que dice, muy difícil que la gente quiera venir a invertir al Perú, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Va a ser complicado, pero tenemos que apostar a eso, sin lugar a dudas. Tenemos que simplificar las cosas a nivel de trámites y tenemos también que hacer un Estado relativamente más pequeño, pero fundamentalmente más fuerte. Eso es lo que nosotros Eficiente, ¿no? Un Estado necesitamos tener. eficiente, claro, un Estado Eficiente, por supuesto. eficiente, claro, claro, así es. La reforma del Enrique, Estado es clave. mencionaste una palabra interesante, reingeniería. Eh, Nosotros en el partido aprista, bueno, hablemos un poco del APRA. ¿Qué está pasando en nuestro partido aprista peruano? ¿No? Porque el APRA nunca muere, estamos de acuerdo, porque el APRA es un pensamiento continental, ¿no? Que traspasa fronteras del Perú y de Latinoamérica incluso, ¿no? Y creo que ahí tú tienes bastante que mencionar. Pero, ¿qué está pasando con el partido aprista peruano? ¿No? ¿Por qué nos hemos dejado que durante años nos etiqueten de corruptos, que nos etiqueten de ladrones, y no hemos sabido reaccionar ante ello? ¿Qué ha pasado cuál es tu opinión ahí al respecto, Enrique? Yo creo que la crisis del partido se explica básicamente por cuatro grandes circunstancias que se encuentran trabadas. La primera, o diríamos cinco, la primera es el relato aprista. Hemos dejado que la gente de la izquierda criolla, los que algunos denominan caviares, tomen control de la academia en el país, tomen control de los medios alternativos, tomen control de la sociedad civil y su influencia. Por lo tanto, sobre todo de la academia, de los fondos editoriales, de las cátedras universitarias, de la rectoría, de las decanaturas, yo te garantizo que tú haces un censo a nivel nacional Sí, y sí. pones el 100% de los catedráticos universitarios, te garantizo que los 70-80% va a estar en contra de estas ideas. El problema es que todos los que la dirigen sí son de la izquierda criolla. Es bastante curioso, porque saben moverse en red. Muy bien. Primero hemos perdido la capacidad de instalar desde la academia y la sociedad civil el relato, nuestra versión de los últimos, sobre todo los últimos 40 años. Porque ahora, salvo odiadores mayúsculos,
no hay mucha polémica en torno a Haya de la Torre, hay un consenso respecto a lo importante y fundamental que fueron sus ideas y la acción política que él tuvo para el país. Pero los últimos 40 años son los que entran en debate. Fundamentalmente las circunstancias alrededor del primer gobierno, las circunstancias que el fujimorismo, quizás en su única victoria como relato popular, ha tenido de ser el artífice de la derrota del senderismo, cuando realmente solamente cosechó lo que a nosotros nos costó sangre, sudor y Así lágrimas, es, como dirían, claro. O sea, construir el 2.200 Fujimorismo, mártires Enrique, de lo Enrique, pusimos disculpa que te nosotros. corte ahí. El Fujimorismo se autoproclama el que derrotó el terrorismo, pero que realmente fue el GEIN, ¿no? El Por GEIN fue supuesto, y eso fue por supuesto. formado en el gobierno aprista, ¿no? Así es. Pero que también, pero que no hemos sabido contar la verdad, no hemos sabido redescribir esa historia que lamentablemente han escrito una historia totalmente falsa. Yo le propongo a los comités regionales que se pueda organizar por lo menos virtualmente un acto grabado para pasarlo en redes también, haciéndole un homenaje quizás al símbolo mayor de sacrificio y de martirio que tuvieron en cada una de sus regiones. Creo que eso es una cosa que por la que podríamos empezar. ¿Cuánta gente falleció? ¿Cuánta gente dio su vida en Junín, en Arequipa, en Ayacucho? ¿Cuántos mártires de la causa de la democracia existen que son apristas? Esta historia del alcalde de una parte del oriente, que fallecieron realmente tres, sucediéndose uno a otro, es algo bastante que generaría una mística muy grande. Pero te digo, el relato es una cosa importante. Segundo, el tema de la agenda social, el programa de cambio social. Y en el programa de cambio social, yo creo que el último esbozo que se pudo ver fue el programa previo, en el año 2016, a la alianza que tuvimos con el PPC. García logró construir una agenda social dirigida a la clase media y a los sectores populares muy potente, que la presentó en el Chamochumi, que era bastante importante. Lamentablemente, cuando entró el PPC, la atención mediática se centró fundamentalmente en las razones o la incoherencia aparente de la alianza, y se perdieron de vista todas esas propuestas que hasta el día de hoy están más o menos olvidadas. Eso, añadiéndole otros temas, creo que podría ser el germen, sin duda, la semilla de un nuevo programa de cambio social para los próximos 25 años, que yo creo que tiene que tener dos elementos: la lucha contra el abuso de la posición de dominio de los monopolios y los oligopolios en el Perú, el oligopolio de la banca, el oligopolio de los laboratorios. Por lo tanto me trae a colación el antiimperialismo y el APRA, totalmente vigente, compañero Enrique. Absolutamente vigente, en tiempos en los cuales nosotros tenemos que entender que vivimos un escenario geopolítico muy cargado, donde existen sin duda intereses que se están moviendo. Yo le quiero decir a tu audiencia que ¿por qué la reconstrucción del norte tiene que estar en manos de Inglaterra? ¿Por qué? ¿Acaso no lo pueden hacer empresarios peruanos? ¿Cuánto hubiéramos podido avanzar si en lugar de encargarle al esquema corrupto de la gran construcción peruana, del Club de la Construcción, eso se hubiera hecho a través, lo que se pudiera? Evidentemente hay cosas que no se pueden por tecnología, por capital, sí, pero lo que sí se puede, ¿por qué no se le dio a las medianas constructoras y a las pequeñas constructoras? Y te garantizo que hubieran avanzado mucho más del ridículo 8 o 9 o 10% que se ha avanzado en la reconstrucción del norte. Y ahora no, ahora ya nada y toda Inglaterra. Sí. ¿Y por qué? Ahí vivimos un tema, ese es solamente un tema respecto a Inglaterra. Pero dense cuenta ustedes que el mercado energético en el Perú está súper concentrado por China. Ellos ahora poseen sin duda el esquema mayoritario aquí. Y yo no tengo nada en contra de los chinos. En realidad creo que es una cultura de la cual hay muchísimo que aprender, como de Inglaterra también, como de los Estados Unidos. Solamente pienso que este gobierno, en vez de ponerse firme frente a la inversión de las grandes potencias, se pone de rodillas sistemáticamente con todos. O sea, es el contra antiimperialismo. Él no negocia con todos en igualdad de condiciones, él se arrodilla frente a todos sin condiciones. Y yo creo que eso no merece un país con la historia que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros somos parte importante de la historia del mundo, somos una cultura madre de las 5 culturas que existen en el mundo. No podemos nosotros estar de rodillas frente a nadie, y creo que eso Vizcarra lo ha llevado a su máxima expresión. Lo de Inglaterra es grave y la gente no lo ve, lamentablemente. No lo ve. No podemos nosotros estar de contrato de Estado a Estado. Eso no está bien, eso es la excepción, y él lo está volviendo a la regla. Ya todo lo quiere construir ahora sí. Enrique, lo que pasa es que
parece que seguimos siendo colonia, ¿no? Parece que nuevamente hemos vuelto al colonialismo. Bueno, Vizcarra es un colono mental, sin duda, ¿no? Está Claro. capturado por los intereses de aquí y de allá. Pero te decía, esto de los oligopolios es clave y es fundamental. La banca, básico. El abuso que tienen 4 bancos en el Perú que concentran el 80% de las colocaciones en el país. Eso es algo muy grave. El abuso del oligopolio de los laboratorios, por ejemplo, ya casi monopolio. Evidentemente, el tema de la salud pública y la salud privada, digamos, y su acceso, no se soluciona con el esquema, pues, rufianesco y absolutamente simplón de Urresti, Mm. pero de que existe abuso, y eso hay que frenarlo sin duda, y por eso nosotros no nos vamos a convertir ni en Venezuela, ni nada. Hay que evaluar ahí soluciones, impulsar desde el Estado soluciones de mercado, abrir el mercado a que puedan ingresar otros competidores, cosa que ahora, sin duda, esto lo tienen cerrado, pues, pero en complacencia con el Estado. El duopolio del combustible en el Perú, por ejemplo, ¿por qué baja tanto el costo del crudo? ¿Por qué baja tanto el costo del combustible en otros países y en el Perú la baja es de 0,5, 1%, 2%, cuando el barril ha llegado a estar a cero, prácticamente? Es más, negativo estuvo. ¿Por qué? ¿Por qué el abuso del sistema previsional, en general, de las AFPs, pero también de los seguros? ¿Por qué en otros países existen 50 aseguradoras y en el Perú no? Hay algunas preguntas que hay que hacernos para dar, como digo yo, soluciones de mercado frente a un aparente capitalismo que en realidad es un mercantilismo y es anticompetitivo. Yo no hablo de soluciones estatistas ni control de precios. Lo que yo digo es que debemos ir a soluciones de mercado reales, a generar un esquema de competencia real, que Indecopi funcione realmente. Eso es algo importante. Indecopi está pintado en la pared. Que Ocinermin realmente cumpla su labor respecto al esquema energético. Por Claro. lo tanto, creo importante eso. Y segundo, dentro del mismo programa de cambio social, creo en la agenda social. Pero ¿a qué iba esto? A que el partido no está defendiendo estas causas. No veo al partido en este debate, lamentablemente teniendo gente brillante y valiosa. Creo que tú has desarrollado muy bien el esquema microempresarial, he leído las columnas que tú has escrito y la tienes bastante clara. Creo que en el tema programático en general de vivienda y construcción, Garrido Leca, por ejemplo, la tiene clara. Hay mucha gente muy capacitada en el partido, solamente se necesitan articularse realmente alrededor de un esquema básico, que tiene que ser sin duda la construcción en el Perú de la Segunda República. Un Estado que impulse la Segunda República, ya que la Primera República, al cumplir los 200 años, ha llegado a una fase en la que creo que tiene que ser superada por un nuevo modelo estatal que esté orientado sin duda a las grandes mayorías populares, a la juventud y a los emprendedores. Enrique, mencionaste que 5 puntos básicamente. Me quedé con el uno, de que sí, Sí, el efectivamente, nuevo relato, me en el parece relato importante. El narrativo segundo, intelectual, el nuevo programa. El tercero tiene que ser la transformación organizacional del partido, sin duda. El nuevo dibujo orgánico del partido. pero ahí, Mira, por ejemplo, Enrique, para que los amigos, digamos, independientes que nos escuchen, entiendan un poco esto que está relacionado a la crisis de todos los partidos, realmente. Todos los pero partidos tienen un esquema básicamente que podría ser identificado desde los años 30 más o menos. Enrique, Y pero hasta, tú no crees que la ley de partidos políticos que ha sido escrita justamente por esta clase política caviar criolla que tú la mencionas, y esta ley de partidos políticos, lejos de que de que podamos nosotros legalizarnos, ¿no? Porque estemos en el ROC, el Jurado Nacional, más bien eso ha jugado en contra y que más bien ellos utilizan esto como un instrumento para autodestruirnos o para destruirnos. plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Ahí solamente hay dos posibilidades, la torpeza infinita o la maldad premeditada, ¿no? Pues Yo no creo a nadie tan infinitamente torpe porque lo perfecto no existe. Por lo así es. tanto, sin duda, esto es un acto premeditado para destruir la política. Ahora, yo te digo algo, los extremos finalmente se juntan. La visión ultraestatista, más cerca, digamos, a las ideas comunistas, se choca finalmente con la oligarquía. Y quiero dejar algo muy claro, nuestro objetivo mayúsculo como partido tiene que ser darle a las mayorías populares la posibilidad de bienestar frente a los intereses que la oprimen de parte de sectores oligárquicos. Muy bien. Pero nuestro adversario en esa causa justamente
son los comunistas, porque los comunistas impulsan una agenda que en lugar de atentar contra los intereses de la oligarquía con la que supuestamente ellos se rebelan, finalmente Asaltan el erario. finalmente terminan siendo sus instrumentos. O si no, mira pues a Susana Villarán con los brasileños, con el Club de la Construcción, Ollantumala. Ha pasado algo bien peculiar, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? La ultraderecha con la ultraizquierda juntas, ¿no? Sí. Así es, así es. ¿Por qué? Porque lo que hay en el Perú es un esquema sistemático de saqueo, lamentablemente, del erario nacional. Saquean los comunistas a través de consultorías, a través de sus ONGs, a través de sus recomendaciones entre ellos, han tomado por asalto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, tratando de instalar pues un plan a mediano plazo que implique además la construcción de posverdades, ¿no? Yo no creo que y lo quiero decir, ¿ah? No creo que Hugo Aquí Blanco sea un terrorista. Te digo eso, mira. Enrique, Creo que... Dime. hay un comentario de un amigo, del amigo Roque Sánchez, que nos Ujú. dice, ¿no? Grandes consultoras de escritorio y de papel, el resto copia y pega de proyectos extranjeros, incluso leyes que, que se identifican a pie de página. No conocen el Perú profundo, estado errado, normas que emiten al día siguiente con enmendadas, coaptando al pueblo emprendedor al régimen laboral, es una pena. Y No, así hay totalmente de acuerdo. comentarios de los amigos Totalmente de que están acuerdo. siguiendo en el Mira, Facebook. Sí, pues, es verdad. lamentablemente, estos se disfrazan detrás de la academia, pero ya están, creo yo, llegando a un punto límite. La gente valiosa se alinea con ellos porque no ven otra alternativa. El día que en el país, esto también lo quiero decir porque estamos acá en confianza, sé que esto es Dígalo, público, pero es compañero. importante. La derecha en el Perú me parece que todavía no capta realmente lo que está pasando. Lo que viene aquí es un momento populista muy grande. Sí. Y ellos creen que de repente, haciendo algunos pequeños ajustes, moderando su discurso, van a lograr nada. Acá lo que se está construyendo son las circunstancias que se vivieron en el año 1930, para que quede más claro. Acá estamos a puertas del surgimiento de un populismo radical, incluso roce romper el marco democrático, una suerte de neo-Sánchez Cerro, o Sánchez Cerro 2.0, y al frente no hay nadie quien esté poniendo la agenda social en el marco democrático como lo hizo el APRA en 1930. Y ahora, ¿quién va a frenar supuestamente esta irrupción que va a venir, sin ninguna duda, de un esquema que intente tener soluciones no lógicas a los problemas del país? Está en peligro sin duda la economía y lo que hemos podido construir durante tantos años. Ya hemos perdido gran parte de eso, pero la elección de una persona que esté fuera de toda lógica del mundo económico y de lo viable realmente, que se tienen que hacer cambios, ¿sí? Sería fatal para el país, ¿no? Eso sería grave. Y por eso es más grave hoy que nunca la ausencia del APRA en su mejor momento, ¿no? Y creo que eso lo podemos ir impulsando y mejorando en los meses que queda, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. No hay grandes competidores tampoco en el escenario, es decir, nosotros no estamos ahora compitiendo con gente de altísimo nivel intelectual, de altísimo vuelo o ampliamente respetados. Lo que hay es un menú que la gente consume porque no hay otra cosa, ¿no? Sí, Pero cuando venga alguien y hable realmente de los problemas del país, yo creo que las circunstancias van a cambiar sin duda, y el APRA tiene un magnetismo que necesita aprovechar y que lamentablemente no ha aprovechado en los últimos tiempos. Yo creo que lo que hizo Alan fue heroico, teniendo absolutamente al Comercio, a la República, Canal 4, Frecuencia Latina, todo disparándole a la vez en la campaña, y sacar 5.8 y luego la lista parlamentaria 9. Algo, creo que fue meritorio. Luego el desorden que hubo en una elección en la que no debimos participar, yo di mi opinión de que no era conveniente participar en el año 2020 para prepararnos para esta que está ya a puertas. Creo que ese mal paso nos está jugando ahora mal. Porque si no nos hubiéramos presentado, la percepción sería otra. La última percepción sería el 5.8 de Alan o los 9 puntos de la lista parlamentaria y no haber salido de el Congreso por el voto popular. sí, pues. Y además, así hubiéramos entrado. Mira el Congreso que hubiéramos entrado. O sea, hubiera sido peor que la presté en este Parlamento. En fin,
Yo creo que hay que modernizar la estructura del partido que data de 1930 aproximadamente, y hay que hacerle entender a la gente que desde 1930 hasta esta fecha ha pasado, ya existe el Internet, la globalización, ha pasado una guerra mundial, la Guerra Fría, y la estructura del partido no ha Y cambiado, estamos, por lo tanto tiene que cambiar. y estamos viviendo una tercera guerra fría, o una tercera guerra mundial. Estamos viviendo una nueva Guerra Fría, básicamente, ahora entre la visión de los Estados Unidos y la visión de China, lo Así cual se va a es. agravar sin duda si Trump vence en las elecciones de Estados Unidos que viene. Si los demócratas vencen, se va a minorar esto, pero básicamente existe un impulso de parte de determinadas fuerzas de lo que ha significado el Occidente respecto a la irrupción de China. Es claro que la denuncia de Estados Unidos a la OMS forma parte de eso. Es claro que Inglaterra está alineado en ese objetivo. Es claro que Francia está crítico de China también, que Alemania está muy crítico de... Sí, sí, un problema técnico, no hay problema, eso suele suceder. Y justo que estás hablando del tema de la tecnología, ¿no? Yo creo que ahora ahora los compañeros creo que ya descubrieron, ya hemos descubierto el Internet, porque en estos últimos tiempos de pandemia, bueno, ha traído cosas malas la pandemia, obviamente. Desde acá siempre mi solidaridad y mis condolencias a todas las familias que están sufriendo, que un familiar ya no está entre nosotros, que un amigo, un hermano, un tío, un sobrino, se ha ido al más allá, y mis condolencias como siempre a toda esa familia. Pero a la vez también hay que mencionar pues que las crisis, las pandemias también traen cosas buenas, ¿no? Y una de las cosas buenas que ha traído es que hoy todo es satelital, todo es vía Zoom, ¿no? Y otras herramientas que tenemos a la mano, y hemos podido asistir en estos últimos tiempos que muchos compañeros se han volcado a las redes para que el pensamiento de la torre nuevamente vibre y nuevamente llegue a la conciencia del pueblo, ¿no? Yo creo que eso es la parte más positiva de esto, Enrique. Continuamos, me estabas Plenamente de mencionando. acuerdo. Mire, la transformación del partido en términos organizacionales es clave, es fundamental. Ir hacia un nuevo dibujo orgánico, un replanteamiento de lo territorial, un replanteamiento de lo funcional, un activismo muy importante desde lo territorial alrededor de la validación de la nueva agenda social. Básicamente eso es fundamental, por ejemplo, con la gente ligada a la agricultura, la minería, etcétera. Hay que realizar convenciones con los emprendedores, otro tipo de desplazamiento territorial, básicamente alrededor de los temas propositivos de la agenda social. En el tema funcional lo mismo, creo que es importante recoger la opinión de los abogados a nivel nacional, de los ingenieros, pero sobre la base de la agenda social que tenemos que construir en el programa. Y fundamentalmente el tercer aspecto dentro de lo organizacional es básicamente lo central, que es la transformación digital del partido. Yo creo que la pandemia lo que va a traer fundamentalmente es la reflexión alrededor de la posibilidad de un nivel de conversación mucho más ágil y sin perder tiempo en el desplazamiento, salvo para lo esencial, de las comunicaciones a través del Zoom y a través de otras herramientas que irán apareciendo que podrán ser igual de buenas o de repente mejores. Entonces eso el partido tiene que ser consciente y tiene que empezar a instaurar de alguna manera esto como una cuestión de obligatoria observancia dentro de su militancia y ayudando a que nuestros operadores y nuestros líderes distritales, provinciales y regionales puedan ayudar a todos los militantes, incluso a los que no sepan usar, a enseñarles a usar también estas plataformas, no solamente el Zoom, sino también el activismo Claro, digital a través del Twitter, básicamente, claro, que es lo que la prensa claro. regional y nacional puede ver, está pendiente, ¿no?, de recoger. Por eso la transformación de la actividad política a través de las plataformas es fundamental e importante. Estamos. Uno de los temas, creo, fundamentales tiene que ser la masificación de la banda ancha, pero sobre todo de las nuevas formas que se tienen para incrementar la velocidad, la fibra óptica, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Es ya un asunto de justicia social, ya no es un tema suntuoso, Tú, ya no es un tema de privilegio, yo creo que es un tema ya y popular y democrático, ¿no? tú sabes, Enrique, que acá, por ejemplo, en Lima Provincias, cuando estuvimos con el compañero Juan Mauricio, que es un experto en el tema de las telecomunicaciones, descubrimos o nos enteramos, porque él ya lo sabía, obviamente, ¿no? Descubrimos que aquí, por ejemplo, en la región de Lima Provincia, hasta el día de hoy, no han terminado el proyecto para el tema de la banda ancha pública, ¿no? Donde el gobierno tiene la responsabilidad, el gobierno regional tiene la responsabilidad de entregar un internet, llamemos decente, un nivel de conexión decente
a través de una banda de ancha pública que permita a los colegios, a las instituciones del Estado y a todos los que requieren esta banda ancha, y sobre todo el acceso a mejor precio, se dé, ¿no? Y hasta ahora no tenemos ni siquiera tenemos el expediente técnico, Enrique, por ejemplo, lo que tú estás No, diciendo. terrible, 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 pero es una cuestión de, digamos, de justicia social. Yo creo fundamental, como te digo, una estrategia de comunicación. Aprovecho previamente a enviar un saludo a Juan Mauricio, que es secretario general del partido en Lima Provincias, y Antonio Mauricio, que es un baluarte importante del partido también allá, ambos amigos míos y son apristas súper comprometidos con estas ideas, además de cambio. Me parece Así es. importante la nueva estrategia de comunicación, porque la prensa, parte de la prensa, ha impulsado ideas equivocadas sobre nosotros durante 10 años aproximadamente. Así es. Ha dicho que somos permisivos con la corrupción o abiertamente corruptos, que somos siempre los mismos y que solamente peleamos entre nosotros. Y que en cuarto punto, que solamente defendíamos temas personales de los líderes del partido relacionados a investigaciones judiciales o cosas parecidas. Creo que eso tenemos que trabajarlo para cambiar esa percepción que injustamente han puesto sobre nosotros. Y creo que lo mejor que podemos hacer para cambiar estas percepciones es impulsar nuevos voceros a lo largo y ancho del país. Gente nueva, incluso que por edad no haya tenido un cargo tan importante en el gobierno, no puede ser acusada de ilícitos porque no ha tenido la administración de la cosa pública, o la ha tenido en niveles que muy difícilmente podrían ser complicados. Eso también nos ayudaría a romper la idea de que somos siempre los mismos. Y evidentemente hay que hacer que la gente que se impulse como nuevos voceros estén acorde todos y coordinados para que no haya ninguna idea de disputa o de pelea. Eso es básico. Y finalmente, plantear la agenda social nos va a llevar a que la gente ya no diga que solamente defendemos temas judiciales de los líderes del partido, que hayan podido ser impulsadas seguramente con un esquema político de persecución detrás. Entonces, creo que esas cosas son importantes. Nuevos voceros que impulsen una agenda de cambio social, que construyan esto que yo te denomino el programa de justicia social, el nuevo programa para la justicia social, la agenda social, creo que es fundamental. Creo que es una manera de reengancharnos fundamentalmente y esperemos que se empiece a hacer de una vez para llegar a tono a las elecciones de abril del año 2021. Dicho sea de paso, sí son en abril, porque tengo todas las señales que me alertan por todos lados que las elecciones van a ser suspendidas. Y no quiero apostar porque sé que voy a perder. Así que estoy de acuerdo contigo. Tampoco no creo. Bien, bien, Enrique. Es un Mira, tema complicado. sí, yo creo que lo que tú acabas de decir es fundamental, ¿no? Siempre nos han tildado y nos han etiquetado de todo lo que tú mencionas, pero sobre todo, en el partido aprista hemos seguido haciendo aprismo, ¿no? Hemos seguido formando cuadros políticos. Hay muchos cuadros políticos, por ejemplo, entre un rato vamos a estar con Alan Navas, ¿no? Que es uno de nuestros cuadros políticos acá en la región Lima Provincias, y así como él hay otro, ¿no? Tenemos al compañero Iván Arenas también, ¿no? Y así podemos mencionar, como a veces conversamos con algunos amigos empresarios acá en Lima, y le digo, oye, yo te puedo nombrar a más de 20 compañeros que son tan buenos cuadros políticos como cualquiera otro que ha habido en el APRA, ¿no? Está la compañera Victoria de la Cruz también, una gran compañera combativa y lideresa social, y así pues creo que tú, que has caminado por todo el Perú, sabes perfectamente que hay muchos compañeros que se han preparado y que creo que ha llegado el momento de que tomen la batuta o la delantera para que salgan al frente y que nos vean nuevos rostros, porque creo que lo que estamos haciendo acá es importante, y que te conozcan a ti, Enrique, porque considero que tus ideas están muy claras, hay un pensamiento con una base teórica fundamental, y sobre todo que se viene de este pensamiento de la Torre, que es, creo que en mucho tiempo no había asistido a un momento de claridad y de solvencia con respecto al pensamiento de la Torre, porque lo vemos ahora en las redes. En las redes estamos casi todos los días en diferentes compañeros, y yo felicito, de verdad, todo ese trabajo que vienen haciendo, que venimos haciendo, porque es la única forma de poder cambiar eso que tú dices hoy. ¿Cómo le vamos a cambiar el chico a la gente? ¿Cómo vamos a cambiar esta imagen que tenemos hacia la población, que no es
solamente hablando, sino también haciendo, y ahí hay un trabajo de acción política fundamental que todo aprista y todo militante tiene que emprender desde su casa, desde su barrio, de su organización social de base, de su centro de educación, de padre de familia, o sea, donde sea que estemos, tenemos que hacer la acción política porque es lo que nos toca hacer, es la tarea que hoy necesitamos hacer para poder avanzar como partido político. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo rescato sin duda las nuevas expresiones importantes que existen en las regiones, que son muy potentes y muy importantes, ¿no? Sin duda los has mencionado tú con acierto en tu región, y existen otras expresiones también en otras regiones. Yo destaco mucho, por ejemplo, la votación importante que en Lambayeque sacó Armando Rivas, y hay otros grandes cuadros ahí políticos que incluso son alcaldes, Julio Lazo, está Alan Ugaz, está gente muy valiosa realmente, Adrián Mírez en Lambayeque, Nica Belén García, en Piura hay gente importante como Daniel Seminario, Paco Saavedra, hay mucha gente valiosa sin duda a lo largo y ancho del país que creo que es importante rescatar, y sin duda también en Lima tenemos expresiones interesantes e importantes, muchas, entre ellas Úrsula Silva, por ejemplo, me parece una persona inteligente, Renzo Ibáñez. Alex Torres Figalo, Renzo Ibáñez, Evelyn Orcón, Alan Salinas, Renzo Ramos. Yo te diría que tenemos por lo menos, mira, por cada región hay 5 cuadros valiosos, sin duda, y en Lima yo creo que tenemos tranquilamente unos 10, 15 que articulando adecuadamente, yo creo que podríamos en el mediano plazo ver un partido que esté listo para competir y pasar a una segunda vuelta sin duda, ¿no? Creo que eso es importante, siempre y cuando se estructure alrededor de la solución de los problemas de la gente, esta agenda social que te digo que hay que trabajarla, hay que esbozar los primeros lineamientos en el año 2021, pero para mí la batalla más importante, básica y fundamental para el partido, se viene en el año 2022, y por eso estoy coordinando y articulando con 6 o 7 regiones para poder ayudar a construir un programa de cambio regional para una propuesta en el año 2022. Estoy convencido que tiene que ser así. Yo no tengo otro interés que no sea que el partido se levante en el 2022 y podamos tener una mejor perspectiva a partir de ahí, ¿no? Muy bien. Estamos en la misma línea, Enrique, y de verdad creo que esta conversación ha sido muy interesante. Yo me gustaría que te tomes un tiempo para que tú puedas dirigirte a todos los compañeros, ¿no? Este es un programa que le estamos denominando ya de la hora aprista, ¿no? Y quiero que llegue a los compañeros, porque creo que la revolución la vamos a hacer a partir de estar con los compañeros, ¿no? Hay muchos compañeros que se esconden, ¿no? Que no quieren dar la cara porque tú dices, yo soy aprista, él dice, ratero, ¿no? Entonces, y a veces no sabemos, pues, enfrentar y poner el pecho. Yo no tengo problema de hacerlo en ninguna situación, en ningún lugar. Muy por el contrario, siempre hemos respondido y hemos estado a la altura de las cosas que hemos tenido. Pero hoy, Enrique, el compañero necesita confianza, necesita renovar su fe, el compañero necesita nuevamente ponerse la investidura del aprismo, de recordar que tenemos más de 6.000 mártires de Chan y 1.200, que hace un rato mencionaba, tenemos 1.200 del mártires del senderismo, de la época del terrorismo, y hoy en la pandemia tenemos otros 300 mártires más, que son compañeros que han muerto en la línea de batalla, en la primera línea de la lucha, ¿no? Llevando un kit anti-COVID, llevando una canasta, atendiendo a los vecinos, y tenemos 300 mártires más. Entonces, el aprista tiene que sentirse orgulloso de su partido, y eso yo te invito, Enrique, a que te tomes unos minutos, a que renovemos esa fe en nuestros compañeros. Mis queridos compañeros de la región Lima Provincias, me dirijo a usted gracias a la gentileza de César Zapata, acá en su programa. Les quiero decir sobre todo a los de la primera hora, a los que hoy día tienen ya 40 años de militancia, 30 y tantos años de militancia, hasta 50 años de militancia. Mi reconocimiento a ustedes que supieron hacerse de la causa del pueblo, de las ideas de Aya de la Torre, a la luz justamente de la acción y del verbo del gran maestro indoamericano, que supieron resistir temporadas en las cuales
el poder estaba muy lejano, que supieron resistir el embate de la prensa antiaprista en ese momento ya, que supieron mantenerse leal a nuestra causa, que lloraron la partida de ella de la Torre, que tuvieron sin duda una emoción muy fuerte asociada a la frustración y a la cólera seguramente, de ver cómo Armando no pudo conquistar la elección de 1980, pero se mantuvieron fieles a la causa del pueblo, y vieron cómo 5 años después Alan García logró ganar y llevar al Partido del Pueblo por primera vez a la presidencia. Aquellos que han tenido familiares, conocidos, que se entregaron al martirio durante la acción de las hordas senderistas de Sendero Luminoso, del MRTA, que supieron resistir esas circunstancias, aquellos que supieron resistir el embate de la dictadura y de sus medios en la época de Fujimori, que nos decían peores cosas de las que nos dicen incluso hoy día, que supieron resistir los malos resultados de 1995, que supieron resistir el 1% de Abel Salinas en el año 2000, que se supieron mantener fieles a nuestra causa y que vieron cómo nuevamente en el año 2006, de la mano de Alan García, regresamos al poder. Aquellos que hoy día sin duda han sufrido hace muy poco las humillaciones y los insultos de una comisión investigadora en el Congreso liderada por un comunista que sin duda tenía por objetivo destruirnos. Aquellos que han sufrido la derrota del 26 de enero de este año, yo les pido un último esfuerzo y un último sacrificio. Crean en las nuevas promociones del partido, crean en el concepto de la unidad y la renovación y en la construcción colectiva de una agenda social de cambio para las mayorías en el Perú. Den un último esfuerzo por la causa del partido y dejen enrumbadas sin duda a nuevas promociones que sigan levantando las banderas del viejo sueño indoamericano de pan con libertad. Un gran abrazo, compañeros, y que viva el APRA. Vive el APRA, compañero.